¿verdad? Paciencia, ese es el punto que vamos a ver ahora. Así que vamos a platicar acerca de la paciencia en el hogar. Y ese es el punto que vamos a considerar ahora. Entonces, fíjense, hermanos, vamos a ver primero que una de las cosas que desestabiliza las familias o desestabiliza una pareja, un matrimonio, pues es precisamente cuando no hay paciencia, ¿verdad? Cuando hay falta de paciencia. Todos nosotros tenemos defectos, como hemos dicho antes, ¿verdad? Todos nosotros tenemos momentos buenos y momentos malos. Todos en algún momento nos vamos a irritar, en algún momento nos vamos a volver tercos, en algún momento nos vamos a volver personas obstinadas, o nos vamos a volver en personas que no estamos haciendo lo mejor o dando lo mejor. Y hermanos, cuando no hay paciencia en el hogar, ya sea en el matrimonio o ya sea en la relación con los hijos, o los padres con los hijos o los hijos con los padres, pues eso va a desestabilizar el hogar. Por eso la falta de paciencia puede llevar al rompimiento, por ejemplo, al matrimonio, ¿verdad? Eso también ocurre. Muchos matrimonios se han roto porque no se tienen paciencia el uno al otro, ¿verdad? Entonces, ese es el punto del que vamos a platicar ahora aquí. Entonces, cuando hay falta de paciencia y esta desestabiliza el hogar, o inclusive puede llevar hasta el rompimiento en un matrimonio, entonces esto va a traer frustración, va a traer infelicidad a las personas en el hogar. Entonces, para que no nos pase eso, pues tenemos que hacer que el fruto del Espíritu esté en nuestras vidas, para que así también podamos tener paciencia con los que nos rodean dentro de nuestra familia. La paciencia, entonces, hermanos, si la procuramos, si la tenemos, nos va a ayudar a producir estabilidad, ¿verdad? En nuestro matrimonio va a estar estable, no va a estar constantemente con subes y bajas. No quiere decir eso que de repente no nos sientamos así como que queremos correr, ¿verdad? Pero generalmente va a estar estable. También le va a dar continuidad. Va a ser más difícil que si en un matrimonio se tienen paciencia los unos a los otros, va a ser más difícil que ese matrimonio se termine. Entonces le va a dar continuidad, le va a dar estabilidad y continuidad no solo al matrimonio, también al hogar, ¿verdad? El hogar va a permanecer unido y también le va a traer felicidad al hogar, que es, a final de cuentas, pues lo que todos deseamos para nuestros hogares o nuestros matrimonios, el poder realizarnos, el poder sentirnos plenos, el poder sentirnos felices. Aunque acuérdense que hemos dicho que el término felicidad en el matrimonio no tiene que ver, o en el hogar, no tiene que ver con que no tengamos problemas, no tiene que ver con que no tengamos dificultades. Tiene más bien que ver con el hecho de saber de que a pesar de las dificultades podemos mantenernos juntos, podemos estar, hermanos, unidos y podemos tenernos especialmente paciencia. Fíjense aquí algo que quiero que veamos primero. ¿Qué significa la palabra paciencia, verdad? La palabra paciencia. Es importante primero entender qué es la paciencia, ¿sí? Y fíjese, hay algunas palabras en la Biblia que se traducen por paciencia. No es solamente una palabra griega la que se traduce por paciencia, sino hay varias de ellas. Aunque a veces se traducen como paciencia, a veces se traduce como clemencia también, pero hay varias palabras ahí que son bien interesantes y que tenemos que considerar. Por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 5, verso 22, donde dice que parte del fruto del Espíritu es la paciencia, la palabra griega que Pablo usa ahí es macrodumía, y esa palabra macrodumía o macrotumía, como le quieramos llamar, tiene como significado longanimidad, y la palabra longanimidad significa una paciencia larga, y es un término que generalmente se aplica a Dios. Dios es un ser paciente. También significa temperamento largo, es decir, que no tan fácil la persona se sale de control, no tan fácil la persona pues, es afectada por sus emociones. No tan fácil la persona, hermanos, cuando enfrenta una situación difícil se va a desestabilizar.
¿sí? Eso es lo que significa la palabra macrotumía. También tiene que ver con el dominio propio ante la provocación, ¿sí? Cuando una persona es provocada y fácilmente cae, es porque no tiene paciencia, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene paciencia, generalmente las personas no toman represalias rápidamente, sino que la agarran tranquila, ¿verdad? Son pacientes. Eso es lo que significa la palabra macrotumía. Entonces, cuando Pablo dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, lo que está diciendo es que el fruto del Espíritu incluye macrotumía, es decir, esa capacidad de no ser fácilmente provocados, o cuando somos provocados tenemos dominio propio para no actuar rápidamente sin pensar, es decir, no tomamos represalias rápidamente. Esa es una palabra que se traduce por paciencia, pero hay otras palabras que se traducen también por paciencia, por ejemplo, la palabra hupomone, ¿verdad? Hupomone o hupomone. Y esa palabra, hermanos, lo que significa es resistencia, y generalmente se aplica esta palabra a resistir en medio de las tribulaciones, ¿sí? También así se traduce por paciencia. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, verso 1 y verso 2, verso 2 y verso 3, cuando Santiago habla de la paciencia, la palabra que usa ahí es hupomone, pero porque está hablando de lo que tiene que ver con el sufrimiento, con la tribulación. Entonces, la palabra paciencia, cuando es traducida de hupomone o hupomone, lo que da a entender es la capacidad que las personas tienen para resistir firmes en medio de la tribulación. Y hay una tercera palabra, hermano, una tercera palabra que es anoque, ¿verdad? Anoque, aunque ahí dice anoche en nuestro español, ¿verdad? Pero no es anoche, en realidad se pronuncia anoque, ¿sí? Y esa palabra anoque o anoque significa tolerancia, ¿sí? Significa eso, tolerancia. Entonces, las tres palabras en realidad encierran la capacidad de alguien para aguantarse, para resistir, ¿verdad? Solo que la primera y la tercera tienen que ver con las relaciones humanas, con la manera como nos relacionamos con otros. Y la segunda, hupomone, tiene que ver con, hermanos, a mantenernos firmes en medio de la tribulación. Tiene que ver no con las relaciones humanas, sino con la relación entre nosotros y Dios, ¿sí? Entonces son esas tres palabritas. Ahora, en Gálatas 5:22 decíamos es macrotumía, y ahí lo que se expresa, hermanos, en ese versículo es la paciencia con las personas, especialmente con las personas que son hostiles o que son difíciles de tratar, ¿sí? ¿Conoce a alguien que sea difícil de tratar? ¿Algunas veces usted como esposa ha sido difícil de tratar? ¿Algunas veces usted como esposo ha sido difícil de tratar? Pues yo levanto la mano, hermano, ¿verdad? Yo levanto la mano. No siempre, ¿verdad? Pero a veces sí me pongo mis moños y me vuelvo terco, ¿verdad? Entonces, se necesita esa capacidad de, hermanos, expresar la paciencia con las personas que son difíciles de tratar. Esa es la idea que da ahí Gálatas capítulo 5, verso 22. Algunas veces, como padres nos hemos desesperado con nuestros hijos, ¿sí? Pero sabes que a veces también los hijos nos desesperamos con nuestros padres. Pero cuando está el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando ambos somos cristianos, cuando somos cristianos en el hogar, pues entonces aprenderemos, hermanos, a dar ese fruto. Y aun cuando entre nosotros haya quien es más difícil de tratarse, bueno, habrá paciencia y habrá tolerancia, ¿verdad? Que esa es la idea de esta palabra. Ahora, fíjense, hagámonos esta pregunta entonces, ¿cómo podemos cultivar la paciencia en el hogar? Entonces, la paciencia es esa capacidad de podernos llevarnos bien, pero ¿cómo podemos cultivar la paciencia ahí en nuestro hogar? A veces tenemos problemas los cristianos, hermanos, porque ante la iglesia lucimos como pacientes, ¿sí? Pero en nuestro hogar no lo somos, ¿sí? A veces nuestra esposa nos dice, ¿verdad? Eres muy paciente con todos los demás, pero conmigo no lo eres, ¿sí? O a veces nuestros hijos también, ¿verdad? Eres paciente con todos, pero con nosotros no lo eres, ¿sí? Entonces, en el hogar, hermanos, es
es el lugar donde debemos nosotros manifestar esa paciencia. Entonces, ¿cómo cultivar, hermanos, la paciencia en el hogar? Fíjese, lo primero que le quiero decir es que vamos a cultivar la paciencia en el hogar si imitamos la paciencia de Dios. ¿Sí? Dios, hermanos, Dios tiene paciencia. Fíjese cuando leemos nosotros Romanos, vamos a leer Romanos 2:4. Alguien que busque Romanos 2:4, hermanos. Romanos 2:4. Ok, Pablo ahí usa estas dos palabras, hermano. Por ejemplo, ignoras su paciencia, y la palabra paciencia ahí de Romanos 2:4, perdón, es anoque, y luego dice, y su longanimidad, y longanimidad es macrodumía, paciencia, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, es presentado por Pablo ahí como que Dios tiene paciencia y tiene tolerancia y una paciencia extendida para lograr traer a los hombres al arrepentimiento. Fíjate cómo dice que no ignoremos que esa paciencia y esa longanimidad es para llamarnos al arrepentimiento. ¿Sí? Bueno, Dios ha sido paciente con nosotros, hermano. Dios ha mostrado su anoque, su paciencia y su macrodumía, su longanimidad con nuestras propias vidas. Recuerde, aunque no vamos a leer pero recuerde usted 2 de Pedro capítulo 2, verso 9, ¿verdad? Donde Pedro también habla acerca de esa paciencia de Dios. Vamos a leerlo, hermanos, como quiera. 2 de Pedro 2, 9. Ok, yo creo que es 3:9. 3:9, me equivoqué. Ahí está. Muy bien, hasta ahí nomás, hijo. Fíjate, dice que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, si nosotros queremos tener paciencia en el hogar, la vamos a poder cultivar si imitamos la paciencia de Dios. Dios ha sido paciente con nosotros, ¿verdad? Y Dios es paciente para llamarnos al arrepentimiento. Ahora, Cristo, hermanos, Cristo también es paciente. Fíjese lo que dice 1 de Timoteo 1:16. Hermano Joel, 1 de Timoteo 1:16, hermano. Muy bien, Pablo está hablando ahí de cómo el Señor le dio la oportunidad de, a pesar de perseguir la iglesia, le dio la oportunidad de convertirse en un apóstol de él, del Señor, ¿verdad? Y Pablo dice que él mostró en él toda su clemencia, dice, ¿verdad? Toda su clemencia. Bueno, la palabra ahí es macrodumía. Entonces, tanto Dios, el Padre, como Cristo, nuestro Salvador, se presentan como pacientes. Jesús fue paciente con Pablo, ¿sí? Y le llamó a pesar de su comportamiento inicuo que tenía persiguiendo a la iglesia, porque fue paciente con él. Y la idea de Pablo ahí es decir que Dios más bien, que Jesucristo fue más bien clemente con él. Usó de mucha paciencia, que le tuvo mucha paciencia para darle esa oportunidad de servirle a pesar de todo lo que él había hecho, ¿sí? Entonces, por eso usa Pablo también ahí la palabra misericordia, ¿verdad? Dice que Dios fue misericordioso con él, ¿verdad? Ahora entonces, los cristianos, hermanos, somos mandados a imitar a Cristo. Vean lo que dice Efesios 5. Vamos a ir tantito a Efesios 5, verso 1. Muy bien, somos mandados a imitar a Dios, ¿verdad? Más bien. Pero fíjese lo que dijo el 4:32. Léalo, hermano Juero, usted también, 4:32. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, ¿verdad? Acuérdese que la división de capítulos y versículos se hizo después. Aquí es un mismo texto.
Así que en el contexto en el que Pablo está diciendo que seamos imitadores de Dios, es en el asunto de ser benignos, en el asunto de ser misericordiosos, en el asunto de perdonarnos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, somos mandados a imitar a Dios, somos mandados a imitar a Cristo en el asunto del perdón. Así que debemos imitarlo en su paciencia. ¿Sí? Nosotros también tenemos que aprender a hacer uso de esa macrodomía, de esa paciencia extendida. En Efesios capítulo 4 y verso 2, fíjese cómo dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con macrodomía, con paciencia los unos a los otros. ¿Ok? Entonces la palabra paciencia, hermanos, tiene que ver con esa capacidad de no reaccionar ante la provocación de una manera rápida, sino con la idea, hermanos, de tener calma, tener paciencia y, hermanos, saber cómo manejar la situación en los momentos difíciles. Cuando los cristianos, hermanos, imitamos a Dios en la paciencia, entonces vamos a cultivar la paciencia dentro del hogar. Practiquemos, hermanos, entonces en el hogar, fíjese, la longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? La paciencia extendida. Ya te tuve mucha paciencia, pues tenle más paciencia. ¿Sí? Porque eso es lo que significa la palabra longanimidad, una paciencia extendida. Practiquemos también el tener un temperamento largo. No nos irritemos a la primera. No nos irritemos a la primera. Demos oportunidad, agarrémosla tranquila. Respire, cuente hasta 10. Y si tiene que contar hasta 20, cuente hasta 20. Tiene que contar hasta 100, cuente hasta 100. Y si hasta 1000. ¿Sí? Temperamento largo. Dominio propio, hermanos, ante la provocación y sobre todo, tolerancia. ¿Sí? Entonces, de eso tiene que ver, hermanos, con la paciencia. Imitemos la paciencia de Dios. Ahora, ¿de qué otra manera, hermanos, vamos a cultivar la paciencia en el hogar? Bueno, vamos a tomar las actitudes correctas para poder ser paciente. Nadie puede ser paciente, hermanos, si no tiene las actitudes correctas. ¿Sí? Número 1, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, dice, ¿verdad? Entonces, dos cosas que necesitamos para ser pacientes, para tener macrodomía, para tener una paciencia extendida, es la humildad. Y la otra, la mansedumbre. De esto hablamos el domingo anterior. Pero son dos elementos que si no están en nuestras vidas, difícilmente vamos a poder tolerarnos los unos a los otros, difícilmente vamos a poder tener esa longanimidad o ese temperamento largo que Dios pide. Si no tenemos si no tenemos humildad, no tenemos mansedumbre. Si no tenemos humildad, ¿qué somos? Arrogantes. Si no tenemos mansedumbre, ¿qué somos, hermanos? Somos personas conflictivas, personas que reaccionan rápido ante la menor provocación. ¿Sí? Contenciosos, ¿verdad? Entonces, otro elemento que sin duda alguna debe existir, pues es el amor. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, verso 2 dice: con paciencia, soportándoos con paciencia los unos a los otros, dice, en amor. Entonces, el amor es otra de las actitudes que debemos de tener para, hermanos, poder ser pacientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito para cultivar la paciencia en el hogar? Primero, imite a Dios. Segundo, tome las actitudes necesarias para poder ser paciente. Tiene que haber en usted y en mí humildad, tiene que haber mansedumbre, tiene que haber amor, tiene que haber compasión también. Fíjese, vaya por un momento a Colosenses 3, 12 y 13. Hermano Samuel, ¿puede leerlo, hermano? Colosenses 3, 12 y 13. Muy bien. Fíjese cómo dice primero el verso 12. Dice, estoy en Filipenses, Colosenses, ¿verdad? Colosenses 3:12, ¿verdad? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Sí?
la vestidura, hermanos, espiritual que ahora tenemos que ponernos. Santos y amados. Pero luego mire estas palabras. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Sí? Las frases que tienen que ver con entrañable misericordia y benignidad, hermanos, hablan de una persona clemente. ¿Sí? Una persona que se duele por la situación en que está el otro, ¿verdad? Tiene misericordia del otro. ¿Te acuerdas cómo generalmente definimos la palabra misericordia? Miseria y cardía, ¿verdad? Que significaba dolor de corazón. ¿Sí? Entonces, cuando uno en nuestras relaciones humanas que tenemos con nuestra esposa, con nuestros hijos, hermanos, no tenemos misericordia, no tenemos compasión, entonces no nos va a interesar el herirlo, ¿verdad? No nos va a interesar si le causamos daño, no nos vamos a doler ante nada de eso, ¿verdad? Entonces necesitamos, hermanos, cultivar la paciencia, y para eso se necesita que aprendamos a ser compasivos con los demás. Jesús, hermanos, nos perdonó. Dice el verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Esto obviamente Pablo está hablando de las relaciones entre nosotros como cristianos, pero lo podemos llevar fácilmente al terreno del hogar. ¿Sí? En el hogar, si tenemos queja el uno contra el otro, ¿tiene queja contra Manuel, hermana? Perdónelo. Manuel tiene queja, no está aquí, ¿verdad? Para preguntarle. ¿Tiene queja contra usted? Perdónelo. Y se tienen que perdonar. Igual entre los hijos, ¿verdad? Con la familia, hay que buscar ese perdón. Si alguno tuviera queja contra otro. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, dice, de la manera en que Cristo nos perdonó, pues así háganlo también ustedes, dice el apóstol Pablo. Entonces eso habla de la compasión. ¿Cuánta compasión Dios no nos ha tenido, hermanos? ¿Cuánta compasión no nos ha tenido el Señor? Y obviamente pues incluye también la misericordia, que ya veíamos aquí, y la benignidad. ¿Qué es la benignidad, hermano? La benignidad es una palabra que simplemente significa ser bueno. ¿Sí? Si somos buenas personas, vamos a tener paciencia, vamos a tener misericordia, vamos a tener compasión, vamos a ser mansos, vamos a ser humildes. ¿Qué es lo contrario de la palabra benignidad? Malignidad, malvado, malo. Entonces, pero Pablo dice, ustedes deben ser más bien benignos, deben ser buenos. Y no que te llames benigno, ¿verdad? Sino que practiques las cosas buenas. ¿Sí? Y esta que es la clave, perdón. ¿Sí? Entonces, si practicamos esas actitudes, hermanos, entonces vamos a cultivar la paciencia dentro del hogar. Quite eso y la verdad no será imposible que realmente seamos pacientes. ¿Sí? Ahora, veamos la tercera cosa. También hay que manejar nuestros pensamientos conforme a las Escrituras. ¿Sí? Y aquí, hermanos, quiero presentar una tablita que me encontré por ahí, en algún lugar. Y fíjese lo que compara esta tablita que tenemos aquí. Por un lado tenemos el pensamiento, así alcanza, el pensamiento de una persona impaciente, y por otro lado el pensamiento bíblico. ¿Sí? Cuando hablamos del pensamiento bíblico, pues obviamente estamos hablando del pensamiento de una persona paciente. Entonces, ¿quién de nosotros, hermanos, nunca ha pensado cuando su esposo o su esposa lo desespera, que parece ser como que lo hace adrede, ¿verdad? Que parece ser que tiene la meta de hacernos enojar? ¿Quién de nosotros no ha pensado eso alguna vez? ¿Sí? ¿O quién de nosotros a veces no ha pensado que nuestros hijos pretenden hacernos enojar? ¿O quién de nosotros como hijos no ha pensado alguna vez que su papá o su mamá, al decirte que hicieras aquello, lo que quería era hacerte enojar? ¿Sí? Bueno, que me tengo que mover. Entonces, si somos nosotros de un pensamiento impaciente, pensaremos siempre esto: no, es que me haces eso porque lo que quieres es hacerme enojar, ya te caché. Hasta decimos así, ¿verdad? Pero el pensamiento bíblico es, ¿cuál es? No juzgues, para que no seas juzgados. ¿Sí? La idea del Señor ahí no es que nosotros no podamos juzgar, ese es otro asunto, ¿verdad?
juzgad con justo juicio, dice luego más adelante el Señor. Y en el mismo contexto en que dice esas palabras, dice que tenemos que ver a los que son falsos maestros también, ¿verdad? Entonces sí podemos juzgar. Lo que Jesús está diciendo ahí es que no tengamos un espíritu prejuicioso. Tal vez tu esposa no te quiere hacer enojar, pero tú crees que te quiere hacer enojar porque eres impaciente. O tal vez piensas tú que tu esposo te quiere hacer enojar, pero no es eso, son cosas que tú estás prejuzgando. ¿Sí? Ahora fíjense en esta otra declaración. He intentado todo, pero no puedo. Voy a divorciarme. ¿Cuántas parejas no conocemos que cuando platicamos con ellos para animarles a que no se terminen sus matrimonios, se separan, ¿verdad? Terminan separándose. Y una de las frases es, ya no puedo más. Ya no la aguanto, ¿verdad? Ya no la aguanto. ¿Sí? Bueno, sin embargo, hermanos, el que tiene un pensamiento paciente tiene que pensar esto, ¿verdad? ¿Ha tenido toda la paciencia? ¿Lo ha tolerado? ¿Ha perdonado? ¿Sí? Que a veces, hermanos, los matrimonios a las primeras de cambio son impacientes, pero nunca practican la paciencia, nunca practican la tolerancia, nunca son capaces de perdonarse. Ese matrimonio, así es, ¿verdad? Ese matrimonio generalmente va a la ruina. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Porque no se tiene un pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico es que tengamos paciencia. El pensamiento bíblico es que nos toleremos los unos a los otros. El pensamiento bíblico, hermanos, es que lo intentemos de mil maneras y que seamos, hermanos, tolerantes. ¿Sí? Ahora, ¿qué le parece esta otra declaración? Pues es que se lo merece, ¿verdad? Tristemente a veces así pensamos y por esa razón maltratamos a nuestro cónyuge. No estoy hablando solamente de un maltrato físico, sino también de un maltrato emocional, ¿verdad? Es que se lo merece. Bueno, ¿cuál es el pensamiento que debemos de tener nosotros? ¿Nos merecemos nosotros el perdón y la paciencia de Dios? ¿Habrá alguien aquí que se merezca el perdón y la paciencia de Dios por su calidad de persona que es? No. La paciencia de Dios, hermanos, es producida en Él por el amor que nos tiene. Y el perdón que nos otorgó Dios, hermanos, es por medio de Cristo el Señor. No porque nosotros seamos las mejores personas del mundo, ¿verdad? De hecho, todos los que estamos aquí, hermanos, que somos hijos de Dios, no estamos aquí porque somos las personas mejores del mundo. Estamos aquí porque tenemos defectos, porque no somos perfectos, porque queremos que el Señor nos cure de los males que tenemos. Queremos que el Señor nos ayude a ser mejores personas, ¿sí? Porque Jesús no vino a llamar a los justos, no vino a llamar a los que están sanos. Él vino a llamar a los que están en pecado, al arrepentimiento. Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a aquellos que están enfermos. Vino a sanar las heridas de aquellos que estamos enfermos por causa del pecado. Y el Señor las ha sanado. Pero fue por su paciencia, fue por su perdón, fue por su amor. Entonces, cuando nosotros pensemos que la otra persona se lo merece, vamos a preguntarnos nosotros mismos: ¿me merecía yo realmente el perdón de Dios? ¿Me merecía yo realmente la paciencia que Dios me ha tenido? ¿Sí? Entonces son cosas en las que tenemos que meditar. Así que la tercera cosa que tenemos que hacer para cultivar la paciencia en el hogar es que manejemos los pensamientos conforme a lo que Dios dice, conforme a las Escrituras. Hermano Joel. Uh-huh. Así es. Ponga atención especialmente a las dos últimas cosas que dice, ¿verdad, Pablo? Lo vil y lo despreciable del mundo. ¿Sí? Entonces, así era nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando Pablo escribe a los Efesios y dice también: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados?
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Eso ha pasado con nuestra vida. Entonces Dios mostró toda su paciencia, toda su benignidad, todo su amor, todo su perdón, toda su mansedumbre, toda su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Entonces quitémonos de la cabeza esa de que se lo merece, ¿verdad? No. Ahora veamos estas otras declaraciones. Su comportamiento me hace infeliz. Es que ya no puedo tener paciencia porque lo único que está haciendo es traerme infelicidad a la vida. Bueno, ¿es su felicidad lo principal que usted tiene que considerar? A veces nosotros, hermanos, queremos la felicidad, pero queremos la felicidad a la forma como nosotros la entendemos. Una felicidad egoísta, una felicidad donde nada más yo gane, una felicidad donde nada más se haga lo que yo digo. Y si no se hace lo que yo digo, entonces digo, soy la persona más infeliz del mundo. Pero ya consideraste a tu cónyuge, ya consideraste si ella también está siendo feliz, o está siendo, si tú realmente la estás haciendo feliz o no. ¿Sí? Entonces, los cristianos tenemos que pensar en esta parte de aquí. Ahora anote esta otra. ¿Me está diciendo que no debo divorciarme de mi cónyuge por ninguna razón? A veces a los cristianos se nos señalan por esa situación, ¿verdad? Porque les decimos que lo que Dios juntó, pues no lo separe el hombre. Y hay personas que no alcanzan a entender esto. Y aún a nosotros como matrimonios cristianos puede llegarnos a pasar esto, ¿sí? Pero ¿cuál es el pensamiento, hermanos? Acuérdense que lo que Jesús dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Acuérdense lo que Jesús dijo también. Al principio no fue así. Sabemos que hay toda una enseñanza del Señor en Mateo 19:9, ¿verdad?, sobre este asunto. Pero lo primero que tenemos que buscar como hijos de Dios, aun cuando lo que menciona Mateo 19:9 sucediera, es el que, hermanos, el matrimonio se pueda rescatar, ¿sí? Entonces, ese debe ser nuestro principal objetivo. A veces las personas nos acusan de que nosotros buscamos que cuando una persona cae en el problema del adulterio o de la fornicación, buscamos luego que se separen. Bueno, yo jamás he conocido a un predicador, hermano, que le diga eso a un matrimonio cuando están en ese problema. Jamás lo he conocido. ¿Sí? Jamás. Ni quiero conocerlo. Porque lo primero que tenemos que hacer es buscar, hermanos, que haya una reconciliación, que ese matrimonio no se pierda. Entonces, la paciencia se va a cultivar si, hermanos, entendemos también esta parte. Luego, ¿quién no ha escuchado frases también como esta? Me ha ofendido tantas veces que ya no puedo más, ¿verdad? Que hasta aquí llegó te quería, decía mi papá, ¿verdad? Pero, ¿qué nos enseña Jesús? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofende? 7 veces, dijo Pedro. Y no, dijo hasta 70. No te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Yo no sé mucho de esto, hermano, porque no es algo que yo tenga mucha preferencia por estudiar, pero he escuchado algunos comentarios que la razón por la cual Pedro le dijo a Jesús que si debería perdonar hasta 7 veces es porque en el judaísmo se creía que a una persona se le podía perdonar solamente 3 veces, pero era la creencia de los fariseos, era la creencia de las tradiciones judías, no de lo que la Escritura decía. Y así que Pedro dijo 7 porque estaba doblando la cantidad y agregándole uno más, por si acaso. Por eso dijo 7 veces. Entonces que Jesús le dice, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Sabemos lo que el 7 representa para los judíos, ¿verdad? Era el número que representaba lo perfecto, lo completo. La idea del Señor era decirle a Pedro que siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. No quiere decir que cuando llegamos ya te he perdonado 498 veces. Cuando llegamos al 499 es la última. Ya llegaste a las 500, ya no. No es así. No es un número el que está dando el Señor. Está hablando de un concepto. El concepto es que estemos dispuestos siempre a perdonar. Sí, no te canses, ¿verdad?, de perdonar. Perdona completamente, perdona perfectamente, ¿verdad? Esa es la idea. Y, hermanos, ¿cuántos también no han
pensado esto, ¿verdad? De su cónyuge: te odio, ¿verdad? Te odio. Pero, ¿qué dice Jesús? Ama a tus enemigos, ¿verdad? Sí, entonces vamos a poder cultivar, hermanos, la paciencia cuando también nosotros aprendamos a manejar los pensamientos nuestros conforme a la Biblia. Va a haber momentos en que nos van a dar ganas de correr, sí, va a haber momentos en que vamos a pensar que nuestro matrimonio, nuestro cónyuge, solamente nos trae infelicidad, es posible. Habrá momentos en que tú pienses que es mejor separarte, tal vez, ¿sí? Habrá momentos en que has pensado que te ha ofendido ya muchas veces, que ya no hay una ocasión más, es posible. Pero recuerda que por encima de nuestros pensamientos está el pensamiento de Dios. Una cosa es lo que yo pienso, lo que yo siento, pero otra cosa es lo que realmente Dios enseña. Y como hijos de Dios, bueno, vamos a practicar la paciencia, ¿verdad? Ahora, la última cosa es que quiero que veamos, hermanos, es el resultado de cultivar la paciencia en el hogar. ¿Qué resultado tenemos? Bueno, si tenemos paciencia, vamos a tener dominio propio ante las provocaciones. Si practicamos la paciencia, si imitamos la paciencia de Dios, hermano, entonces cuando nuestro cónyuge nos provoque, tú vas a estar tranquilo porque tienes paciencia. ¿Sí? Hermanos, esto a todos nos pasa. Y a veces no estés pensando, sí, es que ya sé la esposa que tengo, ¿verdad? Siempre me anda provocando. Pero, ¿tú crees que tú no lo has provocado a ella alguna vez? Sí, también lo provocas. ¿Sí? Entonces, se trata aquí de que los dos entendamos que tenemos que tener dominio propio. También, hermanos, vamos a tener como resultado en el hogar, que va a ser, si practicamos la paciencia, va a ser difícil que nos enojemos. ¿Sí, hermano? Uh-huh. Así es. Dios, hermanos, está diciendo ahí por el profeta Isaías que lo que pensamos nosotros en realidad no es nada delante del pensamiento de Dios. Dios es más sabio que todos nosotros, hermanos. ¿Sí? Su sabiduría está por encima nuestra. ¿Qué otro resultado vamos a obtener si cultivamos la paciencia en el hogar? Va a ser difícil que nos enojemos. Va a llegar el punto en que vamos a ser personas difíciles de enojarse. ¿Sí? Cuando esto pasa, hermanos, entonces el matrimonio va caminando bien y va caminando hacia ser un matrimonio feliz, un matrimonio que va a estar tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se enojan tan fácil, porque los dos son pacientes, ¿sí? Pero si no practicamos la paciencia, hermanos, vamos a hacer un cerillo, ¿verdad? Un cerillo nomás le haces así y prende, ¿verdad? Y así a veces somos nosotros, un cerillito, ¿verdad? Con la nada nos prendemos. Pero si tenemos paciencia, no será difícil o no será fácil, hermanos, que nos enojemos. ¿Qué otro resultado habrá de la paciencia? Vamos a amar a nuestro cónyuge aún siendo hostiles. ¿Sí? Va a llegar un momento en que nos vamos a convertir en personas hostiles en el matrimonio, aunque no sea eso lo común, pero va a haber algún momento en que lo vamos a hacer. ¿Sí? Tal vez tu esposa siempre ha sido paciente contigo y de repente la encuentras que está enojada. ¿Sí? Bueno, pero tú la amas y por esa razón, aunque ella esté siendo hostil en ese momento, tú no te vas a poner a discutir ni te vas a poner a pelear con ella. A veces a nosotros nos pasa que vamos a trabajar todo el día y regresamos y nuestra esposa está enojada y nosotros nos enojamos también. Pero si ni siquiera nos damos cuenta cuál es la razón por la que ella está en esa situación. Tal vez tuvo un mal día con sus hijos. Sí, y nos dimos cuenta de ello. O al revés, ¿verdad? A veces el marido puede llegar molesto, enojado, pero es porque tuvo un mal día, no es que siempre sea así. Pero si tú, como esposa, eres también, te pones al mismo nivel, pues entonces, ¿dónde está la paciencia? Entonces, cuando cultivamos la paciencia, vamos a amar a nuestro cónyuge, aun cuando éste sea hostil. ¿Sí? También, hermanos, si cultivamos la paciencia, seremos misericordiosos ante los defectos de nuestro cónyuge. ¿Sí?
un buen ejercicio que podríamos hacer sería hacer una lista, ¿verdad?, de todos los defectos que nosotros vemos en nuestro cónyuge, pero que también tu cónyuge haga los tuyos, para que nos demos cuenta de cuántos defectos tenemos, ¿sí? Y cuando veamos todos los defectos que nosotros tenemos, y entonces nos vamos a dar cuenta cuán misericordioso ha sido nuestro cónyuge con nosotros, ¿sí? Entonces necesitamos tener paciencia, porque ello va a traer como consecuencia que seamos misericordiosos. Y vamos a tolerarnos también en medio de las debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Hay cosas en las que tenemos dificultades, cosas con las que batallamos cada uno, pero si tenemos paciencia, vamos a aprender a tolerarnos los unos a los otros, ¿verdad? Aún las debilidades que se tienen, ¿sí? Entonces, todo eso, hermanos, es el resultado de la paciencia en el hogar. También, por ejemplo, podremos hablar en que nos vamos a convertir en mejores personas al perdonar. Producto de la paciencia se puede llegar a perdonar, y eso nos va a convertir en mejores personas. La idea sería que entre más tiempo de casado tenemos, mejores personas debemos de volvernos con nuestro cónyuge, porque ya hemos pasado toda una vida, y en toda esa vida ha habido muchas ocasiones difíciles, y hemos aprendido a tenernos paciencia los unos a los otros, ¿sí? Entonces vamos a convertirnos en mejores personas, seremos especialmente personas más felices, y hermanos, podemos ayudarnos los unos a los otros a ser mejores personas también cuando tenemos paciencia, ¿verdad? Y hermanos, tendremos un mejor hogar, más feliz, y especialmente lo mejor, cuando perdonamos, cuando somos pacientes, somos también nosotros perdonados por Dios. ¿Qué es lo que enseñó Jesús, hermano? Jesús dice que si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. ¿Y usted cree que eso aplica en todos menos en su pareja? Se equivoca. Eso aplica también en el hogar. Aplica en nuestra relación con nuestra esposa o esposo, y aplica en nuestra relación con nuestros hijos, aplica en nuestra relación con nuestros padres. Así que un hogar, hermanos, donde mora el Espíritu, debe de haber paciencia. Paciencia, la capacidad, hermanos, de aguantar aún las dificultades, aún en medio de los conflictos, ser capaces de no reaccionar hostilmente, inmediatamente, sino ser pacientes, ¿verdad? Y esperando siempre que la persona pueda cambiar, que la persona pueda estar en una mejor relación en lo porvenir. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Gracias por oírme.